bienvenidos a mi canal de YouTube Estudiando con Val. El tema principal de este video va a ser flores para Algernon y lo vamos a relacionar con la realidad de cada uno de nosotros, que a veces no nos damos cuenta que está. Bien, primero vamos a hablar un poco acerca de lo que es el libro en sí, porque si no lo leyeron, para poder entender el video, y si lo leyeron, para refrescar la memoria. Bien, es una novela de ciencia ficción escrita por Daniel Case, en la cual Charlie Gordon, el protagonista, se somete a una operación para aumentar su coeficiente intelectual. Esto lo hace porque Miss Kinnian, la maestra que Charlie tenía en el Big Man College, donde él iba a estudiar, a leer, todas esas cosas, lo incentiva a ser partícipe de un experimento. Porque ella veía que Charlie quería siempre aprender más, quería saber. Entonces le dice, bueno, Charlie, participa. ¿Y Charlie qué hace? Participa. Cuando Charlie se involucra en este experimento, se da cuenta de que hay una rata también con él, que hace las mismas cosas y que se sometió a la misma operación. Con esta rata, Charlie se siente identificado porque dice, bueno, yo me sometí a la misma operación, estamos pasando por lo mismo. Entonces como que empieza a tener una relación afectiva. Y se da cuenta que la rata Algernon lo hacen correr por un laberinto para poder tener comida, para poder alimentarse. Entonces Charlie piensa que esto es injusto y corre en el laberinto contra Algernon y le gana, superándolo intelectualmente. En una conferencia, en una convención, en realidad, Charlie decide liberar a Algernon y llevárselo porque le parecía injusto lo que le estaban haciendo. Y ahí en ese momento es cuando él se da cuenta que el coeficiente intelectual de la ratita empezó a subir, pero en un punto llega y baja, y la rata termina muriendo. Entonces él piensa, me va a pasar lo mismo a mí. Bien, esto Charlie logra notarlo por el crecimiento intelectual que había tenido, que en verdad había crecido. Así también como se da cuenta de que le gustaba Miss Kinnian, o como que sus amigos lo trataban mal. Los amigos que él tenía en la panadería, que era el lugar en el que trabajaban, se reían de él y no con él, sino que preferían reírse de Charlie y de que no tenía las capacidades necesarias para realizar alguna u otra tarea y ellos sí, o que ellos decían un chiste y él no lo entendía. Era como que dejaban muy de lado a Charlie y lo hacían sentir mal sin que él se dé cuenta, porque en realidad no entendía. Entonces Charlie comienza a reflexionar sobre todo esto y se da cuenta también de que su crecimiento intelectual va a ser proporcional al cómo se degrade. Entonces, cuando él logre aumentar su total capacidad de aprender, de su total capacidad de tener un intelecto muy alto, va a volver a bajar y va a ser igual que antes. Y va a volver a su coeficiente intelectual de un niño, y eso no era lo que quería Charlie. Como él nota todas estas cosas, decide realizar una serie de tareas, como por ejemplo ir a visitar a su mamá, que lo trataba mal antes, o a su papá, que también los trataban medio mal, porque Charlie tenía una discapacidad mental, y como que lo dejaban de lado, lo menospreciaban, lo marcaban emocionalmente. La madre de Charlie estaba senil, entonces cuando se junta a Charlie con la hermana y la abraza, la madre medio que se pone violenta y hay una situación medio extraña entre Charlie y la mamá, y Charlie decide irse. Y en cuanto a Matt, su papá, Charlie no tiene la valentía suficiente para ir y hablarle. Más ya llegando al final, en realidad en el final, Charlie se deja de lado al otro Charlie, que él era como un niño, para crecer así y luego volver a ser en realidad este niño con un coeficiente intelectual bastante bajo. Bien, más o menos para terminar, sobre la sinopsis, el libro estaba, creo que ya lo dije, escrito en una serie de informes de progreso en los que Charlie escribía todo lo que sucedía durante los días, para que el profesor Strauss y Nemur, que eran los dueños, por así decirse, del experimento, pudieran saber más o menos cómo iba progresando. Se nota mucho en el libro este progreso de Charlie, de cómo pasa a escribir muy mal, a que no se entienda lo que dice, a escribir, tener horrores de ortografía, a escribir
como en realidad se escribe correctamente. Porque se notaba que Charlie leía y aprendía, y lo que Miss Kinnian decía de esto de que Charlie quería aprender más, era en serio, no era un chiste o no era algo así nomás, era en realidad en serio. Y Charlie aprendía y se notaba cada vez más, no quería que el experimento fuera en vano, no quería que, sí, aumentaron su coeficiente intelectual, pero él quería usar eso, no quería dejarlo de lado. Sí, ahora soy más inteligente. No. Entonces Charlie usa todo esto y en el libro se ve muy bien este crecimiento que tiene. Podemos relacionar la situación de Charlie con los estadios según Piaget. Charlie debería estar en la adultez y sin embargo se encuentra en el estadio de la niñez, que va de los 0 a los 12 años. En el cual se desarrolla y comienza a tener una personalidad, pero no la tiene todavía, porque se da más adelante, cuando ya sos un adulto. Charlie, si bien es un niño, quiere ser como un adulto porque quiere aprender, sin embargo su coeficiente intelectual no se lo permite. Lo mismo, entre los 2 y los 7 años se desarrolla un pensamiento interno en el cual yo sé qué es esto, qué es lo otro, y más allá. A partir de los 7 años comienza a poder leer, a poder escribir, y sin embargo Charlie no lee bien, no escribe bien, pero quiere poder hacerlo porque sabe que no puede y porque sabe que tiene esta condición. Y es por esto que se involucra en este Beekman College y es parte de este experimento. Me pareció importante resaltar 3 conceptos de esta novela: el menosprecio, el prejuicio y la hipocresía. A lo largo de toda la novela se pueden ver en cómo Charlie era menospreciado, por ejemplo, por su familia, ni bien era chiquito, que lo trataban mal, lo humillaban, lo marcaban emocionalmente. El prejuicio desde siempre, desde que piensan que es algo cuando en realidad es otra cosa, desde que por su capacidad mental lo tachan de algo que en realidad él no quería ser, que él no estaba eligiendo ser así. Y la hipocresía porque tenía amigos que se llamaban sus amigos y decían, ay, sí, soy tu amigo, y lo trataban mal, de verdad. Entonces me parece importante resaltar estos 3 conceptos en la novela. Es para reflexionar, para ver cómo dentro de una novela que solamente parecía una novela de ciencia ficción, se involucran estos 3 conceptos y se pueden ver claramente a lo largo de la vida de Charlie en esta etapa de la vida de Charlie. En cuanto a los amigos de Charlie, podemos hablar del síndrome de Procusto, que define a aquellos que al verse superados por el talento de otros deciden menospreciarlo e incluso deshacerse de ellos, que no dejan avanzar al otro porque es mejor que vos. Esto se ve en la novela cuando Charlie logra alcanzar un coeficiente intelectual más alto y va a la panadería donde solía trabajar porque luego es despedido y supera intelectualmente a todos los que se decían ser sus amigos. Y ellos se ven humillados, se sienten mal porque dicen, hace 2 días no era así y ahora sabe más que yo y me corrige a mí y hace las cosas mejor que yo. Entonces los amigos de Charlie se vieron opacados y por eso es que decidieron menospreciarlo y hacerlo sentir mal, logrando que se tenga que ir de la panadería, que sea despedido. Entonces, ¿la operación fue buena o fue mala? ¿Le está dando más cosas o le está quitando más de lo que él en realidad creía tener? Porque sí, nosotros leímos el libro y podemos entender que en realidad los amigos, por ejemplo, no son los amigos. Sin embargo, Charlie sí creía que eran los amigos y los quería y les tenía un gran aprecio a ellos, cuando sin embargo no era así. Y ahora está sintiendo la pérdida de estos amigos que lo trataban mal, que lo menospreciaban, que lo hacían sentir menos. ¿Cuál es el precio de la felicidad de Charlie? Se sometió a la operación para poder ser más feliz, pero en realidad ¿está siendo más feliz? ¿Está consiguiendo lo que él quería conseguir? Porque va a llegar un punto, como él se dio cuenta, que este coeficiente intelectual alto que tenía no le va a servir de nada porque va a tener un retroceso y va a volver a hacer lo que era antes. Entonces, ¿en verdad debería haberse sometido a esta operación? ¿Debería haber hecho esto? Y no sabemos.
Esta semana les tengo una sorpresa. Vamos a realizar una entrevista a una maestra de chicos discapacitados llamada Natalia Misdray, que está en este rubro hace 25 años y sabe lo que es que un chico discapacitado se sienta mal, se sienta triste, sea excluido socialmente. Entonces vamos a hacerle unas 6 preguntas para ver y profundizar este tema. Hola, buenas tardes. Te voy a hacer una serie de preguntas que espero que puedas responder bien, sin ningún problema. Contanos un poco, ¿a qué te dedicas? Hola, buenas tardes. Soy maestra en una escuela de educación especial que se dedica a tratar discapacidad intelectual y trastornos emocionales severos. ¿Por qué te decidiste a trabajar en esto? Decidí trabajar en esto porque una maestra que vivía cerca de mi casa cuando yo era chica ejercía la docencia, me contaba sus historias, me parecían interesantes y bueno, decidí hacerlo. ¿Es difícil el día a día con estos chicos? Depende de las semanas, depende de los días, pero bueno, se va remando, sí, a veces sí y a veces no, depende. ¿Crees que son apartados socialmente a causa de su discapacidad? Depende del grado de discapacidad que tengan los chicos, tenemos varias, si bien el rótulo de discapacidad intelectual leve, moderada y severa desapareció, hay chicos que tienen mayor compromiso y creo que los chicos que están mayor comprometidos sí están apartados de la sociedad. Si hubiera un experimento que los ayudase a aumentar su capacidad intelectual, ¿los apoyarías para hacerlo? ¿Les dirías que lo hagan? No. ¿Crees que No. es innecesario? Me parece que sí, que no los apoyaría a eso. Por último, ¿observás en ellos que se sienten mal en cuanto a la sociedad como apartados? A veces los chicos que, sin ponerles el rótulo de discapacidad intelectual leve, sí sentimos que se les hace difícil poder vincularse con tal vez chicos de otras escuelas, porque al ser chicos de una escuela especial número 500, ya el 500 le da el rótulo de discapacidad, entonces a veces eso hace que ellos no se sientan cómodos. Bueno, muchas gracias, eso fue todo por hoy. De nada. Bien, ese es el testimonio de una maestra que pasa 8 horas diarias con los alumnos de escuelas discapacitadas 5 veces a la semana y que sabe de lo que está hablando y sabe cómo sus alumnos se sienten porque los conoce. Entonces, los invito a pensar en cómo estamos actuando, en cómo nosotros nos dirigimos hacia personas con discapacidades mentales, que en realidad, por más que a veces no entiendan o sí, no puedan hacer las cosas como las hacemos nosotros, tienen la misma dignidad de persona y son iguales a nosotros en cuanto a sentimientos, sienten igual que nosotros, no son robots. Lo que le pueda llegar a decir, capaz lo entiende a medias, pero lo entiende y se puede llegar a sentir mal. Entonces, los invito a reflexionar. ¿Somos Charlie o somos los amigos? Porque a veces tratamos mal, pero no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. A veces, por decir algún chiste e intentar quedar bien, decimos cosas que en realidad no están del todo correctas. Entonces, no hace falta tener una discapacidad mental para sentirte menospreciado, juzgado. Los invito a ver Más allá de Flores para Algernon, que si bien el libro se trata de alguien con discapacidad mental, nosotros tenemos que fijarnos en todas las personas, en cómo se siente cada una de las personas y darnos cuenta que no siempre lo que nosotros decimos o hacemos hace sentir bien al otro. Sí tener sumo cuidado con las personas con discapacidades mentales porque a esto se refiere el video, pero en la realidad todos nosotros en algún momento nos sentimos menospreciados, juzgados y en cualquier momento nosotros podríamos haber juzgado y menospreciado al otro. Nadie está exento de esto. Este es el final del video, espero que les haya gustado y que haya dejado en ustedes algún tipo de reflexión interna, que era mi objetivo al destacar conceptos que se ven tanto en la realidad como en la novela, y espero que les haya gustado mucho. Las recomendaciones de esta semana son Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Es una serie de relatos que constituyen una novela de ciencia ficción que los va a dejar queriendo leer más y más. Y el video de la semana que viene es acerca de 1984 de George Orwell.
Los dejo y terminamos con esta edición de Estudiando con Val.